Gracias, hermanos, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí una vez más y compartir con ustedes el tema de esta mañana. Hoy es un día muy especial para nosotros adventistas, porque siempre que nos reunimos aquí en Estados Unidos y en México, los sábados antes del domingo del Día de las Mamás, todo el programa está dirigido a las mamás. Y no es diferente así. Hay otros países que el Día de las Madres cae en otros días, por ejemplo en Brasil, en otras partes, pero como siempre dicen que el Día de las Madres son todos los días, y tenemos tanto que agradecer a nuestras madres, si no fueran por ellas, no estaríamos hoy nosotros aquí esta mañana de sábado. Y el tema de esta mañana es algo que tenga que ver con las madres y con el amor. No podemos hablar de otra cosa, si no, ya no nos vuelven a invitarme que venga más aquí a predicar. ¿Cómo voy a predicar el Día de Madre y no hablar de las madres o del amor? No, así que no podemos pasar por alto un día tan especial, un día tan importante en nuestra vida. En la palabra de Dios aparecen muchas madres ejemplares, madres que han dado su vida y han dejado un legado especial al mundo. Han dejado un ejemplo que vale la pena imitarlo. Por ejemplo, cíteme una madre de la Biblia. Ana, María, Elizabeth, Sara, tantas otras, ¿verdad? Pero antes de empezar, yo les voy a pedir una cosa. Si usted está sentado al lado de su mamá, quiero que le dé un abrazo y que le diga, te amo mi mamá. Gracias por todo lo que tú haces por mí. Sabe que este es un gran privilegio de todavía los que pueden tener su madre a su lado. Yo no tengo mi madre, así que no le puedo dar un abrazo, pero si yo pudiera, ahorita sería el primero a ir a poder darle un abrazo a mi madre. Pero vamos a hablar de una madre, de tantas y tantas que ustedes mencionaron. Hay una que ustedes no mencionaron, por lo menos yo no oí, que fue la madre de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Jocabed. ¿Sabe que el espíritu de profecía dice que después de la madre de Jesús es la madre más importante que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Después de la madre de Jesús, la más importante, la madre más ejemplar que nosotros encontramos en la Biblia es la madre de Moisés. Y hay muchos que ni siquiera recuerdan su nombre. A veces nos pasa eso. Bueno, ustedes conocen la historia de Moisés, cuando Moisés nació. Allá en el libro de Éxodo, el capítulo 2, nos habla que el rey y sus consejeros, ellos querían, o el faraón, quería someter a los israelitas mediante trabajos arduos y de esa manera disminuir su número y sofocar el espíritu independiente. Ellos querían ser libres, ellos querían adorar a su Dios en libertad, ellos creían en la promesa de Abraham. Y ellos pensaron, bueno, vamos a hacerlo trabajar bien fuerte, bien duro, y así se va a disminuir su número, no van a procrear tanto. ¿Quién quiere tener hijos bajo esclavitud? ¿Quién quiere que su hijo sea un esclavo? ¿Y quién quiere estar libre y salir y hacer otras cosas cuando nosotros lo tenemos en esclavitud? Pero
al fracasar el logro de sus propósitos, ellos usaron medidas más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, las parteras, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantar un libertador y al inducir a Faraón a destruir a los niños varones esperaba derrotar el propósito divino. Recuerdan que cuando Jesús más tarde nace le pasa lo mismo. Solo 2 veces en la Biblia Satanás usó el extremo para poder derrotar y para poder ofuscar los planes de Dios. Fue cuando Moisés nació y cuando Jesús nació. Satanás sabía que entre los israelitas había de levantar un libertador y al inducir a Faraón a destruir a los niños varones esperaba derrotar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaban cumplir tan cruel mandato. O sea, las parteras, muchas de ellas no estaban dispuestas a hacer todo eso. Ellas lo que decían, no, cuando nosotros llegamos, ya ellas tuvieron sus niños por su cuenta. El Señor aprobó su conducta de las madres hebreas y las hizo prosperar, hizo el pueblo hebreo prosperar. Y entonces el faraón, disgustado por el fracaso de su propósito, dio la orden de un carácter más urgente y general y pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Ahora ya no eran más las parteras, sino que todo el niño que nacía de una hebrea tenía que morir. No importaba si fue en su nacimiento, no importaba si tuviera algunos meses, tenía que morir todo el niño que naciera de los hebreos, de las mamás hebreas. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y toda hija sea preservada con vida. Las mujeres sí estaban preservadas. No había problema, pero todos los varones tenían que echarse al río, tenían que morirse. Ahí lo vemos en el Éxodo, el 1:22 hasta el 28. Después ustedes pueden leer con más tiempo, ¿verdad? Esta parte y también Éxodo, el capítulo 2. Pero mientras ese decreto de echar a todos los niños varones al río, que dieran muerte a todos los varones, en otras palabras, que los sacrificaban al dios Nilo. Cuando eso estaba en vigencia, les nació un hijo a Amán, el papá de Moisés, y a Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador en su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron al decreto de Faraón. La mamá lo escondió ¿por cuánto tiempo? ¿Ustedes recuerdan? Por 3 meses lo estuvieron escondiendo. Y nadie se daba cuenta que ahí había un niño hebreo. Pero un niño de 3 meses, ¿cómo usted lo va a tener calladito y que no llore y que no haga bulla y que nadie se dé cuenta de que aquí en esta casa hay un bebé, hay un niño de 3 meses? Así de que no había cómo. Y entonces Jocabed con su esposo Amán
Y también con su hermanita. ¿Cómo llamaba la hermanita? En todos los idiomas es Miriam, pero en español es María, lo cambiaron el nombre. La hermana de Moisés se llama Miriam, ese es el original, y en todos los otros idiomas, tú vas en inglés, tú vas en portugués, en francés, en lo que sea, es Miriam, pero en español lo cambian a María, así que la llamamos de María, ¿verdad? Porque entre los hispanos la llamamos de María. Yo no sé por qué lo cambiaron el nombre María. Voy a investigar para ver si encuentro por qué las versiones de las Biblias, todas ahora en español dicen María, la hermana de Moisés. Así que Miriam o María, no importa, hicieron ese plan. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron entonces una canastilla de juncos y la impermeabilizaron con brea para que el agua no entrase y los colocaron en el Nilo. No lo echaron, no lo sacrificaron al dios Nilo. Pero en parte estaban cumpliendo la orden de Faraón porque dice que tenía que echar en el Nilo. Pero no lo echaron para que muriera, sino que lo prepararon bien. Hicieron el plan que su hermanita María o Miriam estuviera mirando y estuviera atenta. Ahora escuchen bien. Su hermana, mientras tanto, se mantenía cerca del lugar, aparentando indiferencia, como que estaba jugando, como que estaba por allí o algo, pero estaba ansiosa por ver lo que ocurriría con su hermanito. Los ángeles estaban vigilando a fin de que la indefensa criatura no sufriera ningún daño. Su madre lo había puesto al cuidado de Dios mediante sus fervientes oraciones mezcladas con lágrimas. Y fueron estos ángeles los que dirigieron los pasos de la hija del faraón hacia el río, cerca del punto donde descansaba el inocente y pequeño desconocido. Aquel diminuto barquichuelo captó su atención y envió a una de sus criadas para alzarlo. Y cuando levantó la cubierta y cuando miró, vio un hermoso niño. La hija de Faraón se dio cuenta, aquí hay una madre hebrea, que está desesperada por salvar a su hijo. Y hasta tenía un manto hebreo que lo cubría. Una madre que está desesperada por su hijo, por salvar a su hijo. Y ella dijo, ¿sabe qué? Yo voy a adoptar este niño como mi hijo. Y así lo hizo. Sabía que una tierna madre hebrea había creado este medio singular para preservar la vida de su muy amado bebé y al momento decidió adoptarlo como hijo suyo. Y inmediatamente, ustedes saben la historia, ¿quién apareció en la historia ahora? La hermana, y dijo, ¿quiere que le busque una nodriza para cuidar de este bebé? Y ella dijo, sí, claro que sí. Y entonces se la llevó a su madre. Ahora, esta madre sabía que su tiempo era prestado. Ella sabía que tenía poco tiempo para inculcar en este niño el carácter, para inculcar en este niño el amor a Dios, para inculcar en este niño el amor al prójimo, para inculcar en este niño todas estas cosas maravillosas. Y esta madre humilde, con esta carga pesada, esta madre humilde tuvo el privilegio de educar al que había de ser el gran líder del pueblo de Dios. Jocabed era una mujer esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con la excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado a de aquellos que no conocían a Dios,
ella se esforzó con más ahínco, con más fervor aún, para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y lealtad a Dios. Y esa obra fue llevada a cabo fielmente. Y más tarde, ninguna influencia de la corte, de las comidas, de las locuras, de todas las cosas que hacían, ninguna de estas cosas pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de la verdad que eran centro de la enseñanza de su madre. Así que nos damos cuenta por qué aquí en la educación, el Espíritu de Profecía dice que después de María, no hubo una madre que haya traído tantos beneficios para la humanidad como la madre de Moisés. Y ahora, aún siendo nieto de Faraón, porque era hijo de la hija de Faraón, era nieto. Y en muchas partes lo dicen hijo de Faraón, claro, porque los hijos y los nietos eran también hijos. Hasta hoy en día, en inglés, ¿cómo que dice un nieto? Grandson. Todavía hasta el día de hoy existe esta. Así que el hijo y el nieto también era considerado como un hijo, como un heredero al trono de Faraón. Y Moisés fue educado en todo, preparado en todo para ser era un gran general, era una gran persona, aprendió, tenía tantas habilidades, pero Dios tenía que prepararlo para algo más especial, que era para llevar al pueblo de Dios. Tuvo que mandarlo allá en el desierto por 40 años porque todavía le faltaba a Faraón, aunque era instruido en toda la ciencia, el conocimiento y todo lo que existía. Faltaba algo, la humildad que tenía que desarrollar para poder llevar a este pueblo tan terco a través del desierto por 40 años. Ahora pudiéramos quizás hablar de otra mujer que no es muy mencionada en la Biblia, porque hay tantas. Yo no sabía que el programa de la escuela sabática a veces habla de las mujeres de la Biblia. Yo digo, a lo mejor voy a escoger las mismas que van a hablar y no sé cómo va a ser eso. Entonces escogí algunas que no son muy habladas, como Jocabed. A otra mujer de la Biblia que no es muy hablada, o sea, muy mencionada en la Biblia. Séfora. ¿Saben quién fue Séfora? La esposa de Moisés. ¿Quién era Séfora? Ella era descendiente de Abraham. Era madianita. Su aspecto era un poco diferente de los hebreos porque era más oscura. Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Lo único que ella tenía que el color de su piel era un poquito más oscura que los demás, por eso la llamaban cusita o etíope. Pero era descendiente de Abraham, así como eran los hebreos, no había diferencia. Entre ellos eran descendientes del mismo padre, del mismo Abraham. Ahora, Séfora, cuando se casó con Moisés, Moisés tuvo 2 hijos. El mayor lo habían circuncidado a los 8 días, así como decía la palabra de Dios que debía de hacerlo, ¿no? Así como era la religión de ellos. No solo tradición, pero lo que era, lo que Dios le había dicho, y ellos pasaban de boca en boca, ¿verdad? Porque no teníamos nada escrito todavía. No había los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés mismo lo pudo escribir. Pero ellos sabían de que al 8º día tenían que circundar al hijo. Y lo hicieron. Y tuvo el otro hijo menor. Pero ¿sabe lo que sucedió?
cuando bajaban para ir a Egipto, Dios llamó a Moisés, le dijo, ve a Faraón y dice que si Faraón no obedece, todos sus hijos van a morir, sus primogénitos van a morir por no obedecer a Dios, tienen que morir. Y ahora va entonces bajando Moisés y va bajando Aarón con él, su hermano, va bajando Séfora y sus dos hijos. Y cuando ellos están bajando para, aquí está eso creo que en el capítulo 2 de Éxodo, cuando están bajando, dice ahí la Biblia que de repente apareció Dios para matar a Moisés. ¿Se recuerdan de esto? Dios vino para matar a Moisés. Y cuando Séfora lo vio, inmediatamente ella cogió unas piedras bien filudas, bien así como una cuchilla. Y entonces Séfora va y circunda al hijo menor que no había sido circundado. Y como Moisés iba a ir a decir a Faraón que todos los hijos iban a morir, que todo el primogénito iba a morir, porque no habían obedecido a Dios. Y Moisés, que había oído a su mujer que le dijo que no lo hiciera, él cedió y no lo hizo. Ahora cuando Séfora ve que Dios, el ángel de Dios, se aproxima y viene para matar a Moisés sin decir nada, sin comunicarle nada, ella apresuradamente fue y lo circuncidó. Y cuando ella circuncidó, ella dijo, ahora sí eres hijo de sangre. Y entonces el ángel se fue y lo dejó que ellos siguieran. A pesar de que ella cometió un error de aconsejar mal a Moisés, Séfora se redimió y Séfora le salvó la vida a Moisés en esta ocasión. Le salvó la vida a Moisés. Esto lo encontramos ahí en la palabra de Dios y también lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas. Nos comentan bien sobre esa historia. Eso estaba en Éxodo 4, 24, 26. Después ustedes pueden leer si quieren apuntarlo allí. Éxodo 4, creo que está del 24 al 26. Ahí está esa historia y que no es muy común y no es muy conocida entre el mismo pueblo de Dios. Pero esta fue una mujer que le ayudó a Moisés después en el camino, en el desierto y tantas otras cosas. Y hay cosas que no sabemos de esta mujer que solo allá en el cielo lo vamos a poder saber y conocer. Bueno, no todas las historias de la Biblia son historias de buenas madres. También hay historias de madres que no fueron buenas. Pero no las vamos a mencionar, hoy no es día de recordar de eso. Hoy no queremos hablar de algunas madres que hicieron cosas que no debían hacer. Algunas hasta echaban hasta el día de hoy, hay algunas que echan sus hijos al Nilo, a los cocodrilos, como sacrificio y otras cosas. Pero estamos hablando de madres cristianas, de madres ejemplares, de madres que nos dejaron su ejemplo para que nosotros podamos entender el amor del Dios Padre hacia nosotros. No hay ningún amor que se asimile al amor del Padre hacia nosotros que el amor de una madre. Hasta el mismo amor del Padre no llega a se parecer al amor de una madre. Es algo especial. Dios la buscó para ser parte de la creación, de la procreación. Quiero leer aquí el libro de Juan 15:13, la lectura bíblica, ya lo habíamos leído esta mañana, pero aquí dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus enemigos. Perdón, amigos. Y hasta por enemigos también, ¿sabían ustedes?
Porque en el caso de Jesús, unos poquitos eran amigos, la mayoría eran ¿qué? Enemigos. Yo escribí sus enemigos, yo no sé si mi versión está un poquito diferente. Dicen amigos, ¿verdad? Su versión. Y yo estaba pensando en enemigos entonces. Dar la vida a una persona que es enemigo o amigo. ¿Quién quiere dar su vida por su amigo? Cristo dio por sus enemigos, por los que no querían aceptarlo. Hay un versículo en la Biblia que dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo volverá a encontrar. Eclesiastés 11:1. Tenemos otras madres ejemplar en la Biblia, por ejemplo, la madre de David. Algunas de estas madres no pudieron ver el fruto de lo que hicieron, pero un día allá en el cielo ellas sabrán el resultado de lo que hicieron. ¿Sabes que este mundo es moldado por las madres? Aún con toda la transformación que tenemos, la tecnología, los trabajos y las cosas que son diferentes ahora, todavía el carácter, la educación de los niños, aunque muchas madres ya trabajan y salen y hacen otras cosas, todavía es la madre la que educa y que inculca en el hijo las cosas de Dios. Y este hijo va a ser una bendición. Este hijo va a ser quizás un prodigio. O este hijo puede ser una maldición. Puede hacer daños tremendos, puede matar montones de gente, puede hacer cosas horrendas. Las madres moldean la cultura, la sociedad y tantas otras cosas que tenemos en el mundo de hoy. Todavía es las madres las que dirigen y mueven los engranajes del mundo. Voy a leer algo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, en su misión ante Faraón, Moisés iba a exponer a un gran peligro. Su vida podía conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no lo podían escuchar. Estamos hablando ahora de lo que hizo Séfora. Ahora viene un pajafrito aquí que quisiera leerlo. Dice, en el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Así que los mismos ángeles que protegieron a Moisés, que protegieron a Jesús, que estuvieron con ellos, la misma mamá como un ángel también, ¿verdad? Que es un gran ángel que Dios nos ha dado, y tantos otros ángeles, dice que no van a poder conservar y a proteger a aquellos que están violando los preceptos divinos. Hoy es un día muy bonito y muy especial, y yo no los quiero tardar. Yo tenía otra historia más y está muy interesante, pero no quiero alargarme mucho este día. Pero sí quiero presentar, para concluir, la historia de una carta que fue mandada a un pastor adventista allá en Brasil. Oigan bien esta carta. Quiero que ustedes escuchen esta historia de una hija rebelde. Está en portugués, yo los voy a decir en español. Nomás vamos a escuchar la introducción que hace esta joven que mandó esta carta a uno de nuestros pastores allá en Brasil, y llegó esa carta en el día de las madres. En exacto día de las madres, este pastor recibió esta carta. No oigo el sonido,
por favor. Prezado pastor, para muita gente, hoje é um dia de felicidade e alegria, Muy, principalmente para aqueles que têm suas mães muy vivas. amado Mas para mim pastor, não. reciba en este día de las Tristeza madres. gerada pela minha própria Hoy pessoa. es un día muy feliz Digo para assim porque muchos, perdi minha mãe há 10 pero anos para mí un atrás. día Eu tinha triste, 16 anos de idade. porque hace 10 años Hoy fujo perdí das a mi madre convulsiones, y yo tenía porque isso me traz 16 lembranças años. tristes e remorso de minha ingratidão Era una com minha hija mãe. adolescente muy rebelde. Pastor, Solo quería talvez eu tenha sido uma das divertirme. filhas mais rebeldes e Mi madre, respondonas muy que meu pai religiosa y possuía. temerosa de Dios, Quantas vezes siempre eu vi minha oraba mãe por orando mí. e eu Y vejo yo me ela acabar reía com y aquelas decía, orações bobas por deje minha de estar pessoa. haciendo estas Ah, oraciones se tivesse bobas minha mãe por para mí. me dar um beijo e um grande abraço. Un día le dije que iba al Infelizmente, ela não baile vive mais. y volvería muy Lembro que tarde. um dia comecei a me Ella arrumar con para ir a uma cariño me festa imploró dançante. que no Minha fuera. mãe me pediu com paciência Y que viesse nosotros cristã, ahí por en tudo este que eu não fosse momento pra festa. empezamos a Mas eu discutir. teimei, Y discuti, discutiendo, xinguei, discutiendo, enojinho, yo la llamé de enojada, anticuca e ainda por y cima, fastidiosa na y saída le de casa, dije me mandou pro enojada inferno que com fuera al igreja. infierno con su religión y Minha mãe todo. dormiu enquanto não cheguei. Mi madre Naquela se noite quedó caiu uma chuva esperando por torrencial. mí y Depois de orando tanto por esperar, mí. Já era 1 hora da madrugada. Por cerca de quando la minha mãe 1 pegou de la guarda-chuva mañana, e uma capa mi plástica madre, pra ir como me llovía buscar na festa. torrencialmente, decidió camino, venir a la un discoteca, al único salón de dos baile para pegou traerme 3 una pessoas capa na para pista. que no me Uma delas mojara. foi minha mãe, que morreu na hora. Pero un Naquele autobús momento, desgobernado eu saía da festa com atropelló minhas a 3 colegas, personas. Quando de longe vimos Al uma ver la multidão de conmoción pessoas, afuera, e yo logo salí alguém veio me a falar ver que minha mãe y estava cuando me morta. dijeron, atropellaron Encontré tu a minha madre, segurando a atropellaron tu A madre. capa que levava para me apanhar. Yo pra eu corrí. não molhar. Y abracé a mi Con madre viva como intención de me nunca antes. Le Ah, dije pastor, que le amaba. pense no que é desespero e Ella reconhecimento con tardio. preocupación por Naquele mí, con la momento, eu capa en abracei su minha mãe mano, como nunca tinha abraçado pero antes. todo en vano. Mi Chorando, madre no podía desesperada, escucharme pedindo porque ya Mas había agora era fallecido. tarde. Ela não podia me ouvir. Pastor, lee esta Pastor, carta a los hoje eu queria ter a jóvenes minha mãe de para tu abraçá-la iglesia. nesse dia, amá-la, ouvir suas Porque orações. como dice el Mas agora é dicho, tarde. que lo que aquí se Hoje hace, sou o aquí remorso se de ter sido paga. uma filha tão ingrata com minha mãe que jamais Yo he mereceu. sido una hija tan ingrata con mi Pastor, madre. diga aos jovens de sua igreja Pastor, dile a que los nossas jóvenes mães de su só querem nosso iglesia bem. que As bênçãos e os recuerden conselhos de minha mãe são del eternos. quinto mandamiento, Hoje honra a estou tu colhendo os padre y a frutos tu amargos da minha madre. ingratidão com minha mãe. Las madres Hoje solo eu vejo que quieren aqui nuestro se faz, bien. aqui se paga. Só hoje sei o quanto é importante Yo o quinto ahora mandamento. entiendo lo Honra a teu pai e importante tua mãe. es que tener una hermosa Hoje madre só a como yo la saudade e a tenía. lembrança da minha mãe. Amén. Guardo o bilhete com todo Obedezca carinho a su que madre 3 mientras dias esté antes de en morrer, viva. ela Yo no colocou em quiero que cima nadie da cama pase com por as el seguintes sufrimiento, el palavras. dolor que siento en mi Minha corazón. filha, Al llegar a mi casa después del Dicen que accidente, ingratidão tira miré aflição. una notita que mi madre me había dejado 3 días antes. tuas desobediências, tua falta Dicen de que en el reconhecimento ao amor que desprecio eu tenho por mata ti, el amor. jamais vou tirar Pero você do meu aunque coração. tú, mi hija, me Minha desprecias, filha, continuarei siempre orando por te ti. protegeré. Beijo no Siempre coração. oraré por ti Tua mãe y que te te ama. amaré hasta morir. Pastor, Pastor, yo no deseo mostra essa carta aos este jovens da sua remordimiento a igreja nadie. e diga a eles No que o quiero pior que los sofrimento jóvenes é o pasen lo remorso que de yo ter sido estoy ingrata com alguém que pasando. não mereceu, principalmente com as nossas mães. Eu Firma. não quero esse sofrimento para ninguém. A una hija ingrata Uma filha ingrata. y aunque Mas tarde, hoje, embora tarde, arrepentida. Por eso le dije que diera un abrazo a su madre. Y yo sé que en diferentes lugares, a veces los jóvenes al llegar a cierta edad se ponen rebeldes. Piensan que la religión es solo para los viejos, para los que están muriendo, para la gente que no tiene otra cosa que hacer. Pero como dice el dicho, lo que aquí se hace, aquí se paga, o si no, se paga en el futuro. Nosotros debemos de agradecer a este ángel, a esa madre que ha podido estar con nosotros, orar por nosotros, educarnos y mandarnos por el buen camino. La mayor bendición después de Cristo y del Espíritu Santo que Dios dejó aquí en la tierra
es una madre tierna, amante de Dios y que ama y protege sus hijitos, que los educa, que los enseña por el camino, que los ama. Es el mayor ejemplo, es el mayor y más perfecto testimonio que podemos dar de cuánto Dios nos ama. Cuando vemos el amor de una madre que es capaz de dar su vida para protegernos y muchas veces para salvarnos. Yo tengo otras historias que eran más importantes, pero quiero terminar aquí. Que Dios bendiga a todas las madres aquí presentes, a todas las madres del mundo, especialmente las madres que aman a Dios y las que no aman a Dios, que puedan sentir el toque y el llamado de Dios para venir hacia Él, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que nosotros nos llevamos puedan ver de que hay un Dios de amor y que amó tanto que fue capaz de dar hasta mismo su vida para salvarnos. No hay tan gran amor como este, el amor de Dios por nosotros. Vamos a terminar con otro especial por Ben y Abby esta mañana.